Hoy en este video te voy a hablar de la glutamina. Quédate aquí porque vamos a ver qué es, por qué es tan importante para nuestro cuerpo, especialmente para las personas que hacemos actividad física diariamente, y en qué alimentos la encontramos, qué alimentos deberíamos ingerir regularmente para garantizar así mejor sus niveles adecuados en nuestro organismo. La glutamina es un aminoácido no esencial y esto significa entonces que no es importante, nada que ver. Significa que nuestro organismo puede producirla si es necesario a partir de otros nutrientes. Y entonces dirás, si la produce, ¿para qué me voy a preocupar por ingerir ciertos alimentos que la contengan? Bueno, no es tan así, porque deberíamos ayudar a nuestro cuerpo a que no necesite recurrir a otros nutrientes para sintetizarla, darle una mano y poder a través de nuestra dieta garantizar sus niveles. Ya vamos a ver un poquito más eso. Primero tenemos que entender que este aminoácido juega un papel crucial en nuestro metabolismo y en el funcionamiento integral de nuestro cuerpo, y se encuentra en altas concentraciones en nuestros músculos y en el plasma de nuestra sangre. Por lo que te voy a contar ahora, vas a entender que este aminoácido es sumamente importante para todo el mundo, pero mucho más aún para las personas físicamente activas, como por ejemplo los corredores, ya que cumple varias funciones muy importantes en nuestro cuerpo. Una de ellas es la recuperación muscular, ya que durante el ejercicio intenso los niveles de glutamina en nuestro cuerpo pueden reducirse significativamente debido a su liberación en el torrente sanguíneo y su uso por nuestros músculos como fuente de energía. Es por eso que en algunos casos puntuales la suplementación con glutamina puede ayudarnos en la recuperación muscular luego de ejercicios intensos y prolongados, ayudándonos de manera notable a reducir los dolores musculares. Además, previene el catabolismo muscular, que es justamente el proceso de degradación de nuestro tejido muscular para así obtener energía. En este sentido, la glutamina puede ayudar a prevenir este escenario, especialmente en situaciones de entrenamientos o de ejercicios físicos muy prolongados o de restricción calórica. Por otro lado, también apoya nuestro sistema inmunológico y, como sabemos, los deportistas, entre ellos los corredores, solemos someter a nuestro cuerpo a un estrés significativo debido a la actividad física intensa y al agotamiento. Y como la glutamina tiene un papel muy importante en la función inmunológica, puede ayudarnos a mantener nuestro sistema inmune saludable, lo que a su vez va a reducir el riesgo de enfermedades y va a mejorar nuestra capacidad de mantenernos activos para poder entrenar de manera constante y consistente. Y finalmente, un punto no menor es que la glutamina puede ayudarnos a mantener el equilibrio ácido-base en nuestro cuerpo, algo que, como ya vimos en algunos videos de este canal, es sumamente importante para nuestro desempeño físico. Y ahora, como te prometí, hablemos de los alimentos. ¿En dónde está la glutamina? Y aquí, una vez más, primero tengo que decirte que aunque los suplementos de glutamina pueden ser útiles, especialmente para ciertos deportistas de alto rendimiento, para la gran mayoría de nosotros, obtener suficiente glutamina de una dieta equilibrada es totalmente posible. Los alimentos ricos en proteínas como carnes magras, pescados, huevos, productos lácteos, nueces y legumbres contienen glutamina, y de esa forma vas a estar garantizando que tu cuerpo tenga la cantidad suficiente de este aminoácido, que recordá, si eventualmente no la obtenés de forma suficiente de los alimentos, tu cuerpo también puede sintetizarla, puede producirla a partir de otros nutrientes, pero como te dije, la idea es evitar eso, que quede solamente para casos circunstanciales. Y esto ocurre también con el resto de los aminoácidos no esenciales. No porque sean no esenciales no deberíamos darle importancia, no deberíamos tratar de incluir alimentos en nuestra nutrición variada para garantizarlos. Y como también te dije, en ciertos casos específicos, durante periodos de entrenamiento intensos o de alta competición, algunos deportistas pueden necesitar suplementos de glutamina, y esto siempre se va a hacer bajo supervisión de un profesional de la salud o de la nutrición. Nunca
tomes suplementos nutricionales aun cuando son de venta libre sin la correcta supervisión. Muchas veces no los necesitamos y además también en algunos casos pueden traernos efectos colaterales no deseados. Por eso, para cuidar tu bolsillo y para cuidar tu salud, siempre que consumas cualquier tipo de suplementos, hacelo primero bajo la supervisión de un profesional. Y no lo hagas porque lo viste en algún video de internet o lo leíste en algún lugar o porque viste que algún compañero de entrenamientos o alguien le funcionó y le sirvió. Cada persona es diferente, cada cuerpo es un mundo y cada organismo tiene necesidades diferentes, en parte en base al tipo de entrenamientos y al desgaste físico que hacemos, unidos a la nutrición que tenemos cada uno de nosotros. Y para terminar, te voy a pedir que si este video te gustó, te aportó algo, escribas un comentario. Si ese comentario empieza con la palabra glutamina, me voy a poner muy contento porque voy a saber que llegaste hasta aquí. También, por supuesto, te pido que dejes tu me gusta a este video, eso ayuda muchísimo al desarrollo del canal, y que lo compartas con gente a la que les interesen estos temas en tus redes sociales o entre tus contactos de WhatsApp. Nos vemos en el próximo video del canal. Para el que falta poco, abrazo de finisher para todos.